Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día, con la bendición para ustedes y sus familias. Un momentico, aquí voy cuadrando, exacto, estoy cuadrando un poquitico acá la musiquita de fondo que a veces me hace falta, me concentra, esta musiquita gregoriana. Bueno, hoy en esta semilla agustiniana vamos a titular un poco la meditación. Dime, dime qué amas y te diré quién eres. Agustín entiende que lo que amamos de alguna manera describe lo que somos, aunque no nos defina. Que el ser humano lo único que lo define en lo esencial, sustancialmente, es esa nota de ser imagen y semejanza de Dios. Pero en el ejercicio del amor, de la libertad para asumir, amar, aquello que amamos nos va marcando direcciones. Dime qué amas y te diré quién eres. Lo que va configurando en el modo de ser, de estar, de comportarse, de elegir, de construir, ¿no? Vamos a acercarnos entonces a esta semilla de hoy, que está tomada de una parte del libro de La Ciudad de Dios, de Civitas Dei, del capítulo 14 del de Civitas Dei, ¿no? Un apartado de esta obra emblemática de San Agustín, y donde Agustín nos va a describir un poco esa problematicidad, esa complejidad del modo como el amor está tocado por muchas situaciones, pues al momento de decidir. Déjenme ampliar esto aquí un poco. Comienza Agustín la reflexión diciendo: quien tiene el propósito de amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, no según el hombre, no según la apetencia inmediata humana del hombre, sino según Dios, se dice de él, por su amor, que tiene buena voluntad. La buena voluntad es un buen querer, tiene un buen querer. Su vida está orientada hacia un buen querer. Esta con más frecuencia se llama caridad en las sagradas letras. El amor se llama caridad en las sagradas letras, ¿no? Aunque también en ella recibe el nombre de amor. Entonces, fíjense eso qué interesante, ¿no? Eh, ese modo como decidimos amar se llama la caridad, y esa caridad es Dios mismo, que es la esencia misma de la caridad, es decir, del amor. Continúa Agustín, pues dice el apóstol que debe ser amante del bien quien sea elegido para gobernar al pueblo. Fíjense qué interesante y qué actual puede ser esta afirmación. Dice el apóstol que debe ser amante del bien quien deba ser elegido para gobernar al pueblo. Alguien que en su corazón tenga honesta, sinceramente el deseo del bien. Y el mismo Señor, preguntando al apóstol Pedro, le dice: ¿me quieres más que a estos? A lo que Pedro contesta: Señor, tú sabes que te amo. O sea, la pregunta de nuevo, le pregunta de nuevo el Señor, no si lo amaba, sino si lo quería más. A lo que vuelve a responder Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Un amor que está fundado por encima de cualquier otro amor. O sea, la tercera vez ya no le preguntó el Señor, ¿me quieres?, sino, ¿me amas? Y entonces continúa el evangelista. A Pedro le dolió que le preguntara tres veces. Recordemos esa escena, que también está muy relacionada, obviamente, con la escena de las tres negaciones. Es bien interesante, ¿no? Las otras dos veces había dicho me quieres, por donde comprendemos que aun cuando decía el Señor me quieres, no decía otra cosa que me amas.
En cambio, Pedro no cambió la palabra del mismo significado, sino que dijo por tercera vez, Señor, tú lo sabes todos, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Está haciendo ese énfasis en el amor, reafirmarlo una y otra vez. Me amas más que a esto, me amas, me amas. Pedro responde que lo ama. He juzgado, dice Agustín, he juzgado oportuno mencionar esto porque piensan algunos que una cosa es querer o tener caridad y otra diferente amar. Agustín va como que a equipararlas. Querer y amar van a estar en la misma dirección de la voluntad que quiere bien, ¿no? Dicen en efecto que querer debe usarse en el buen sentido y amar en el malo. Es interesante esto. Pero es absolutamente cierto que ni los autores profanos han hablado en ese sentido, ¿no? Vean pues los filósofos si pueden y con qué fundamento hacer estas distinciones. Sus mismos libros dan un claro, dice Agustín, los mismos libros de los filósofos dan un claro testimonio de que ellos hacen un gran aprecio del amor en las cosas buenas, incluso con respecto al mismo Dios. De todos modos, fue necesario manifestar que las escrituras de nuestra religión, de la vida cristiana, cuya autoridad anteponemos a cualquier otro escrito, o sea, por encima de cualquier filósofo, por grande que sea, no establecen diferencia alguna entre amar, querer y la caridad. Amar, querer y caridad, ya Agustín lo va perfilando en una misma significación. Entonces dice Agustín, ya hemos demostrado que el amor también se usa en el buen sentido, pero para que nadie Agustín le gusta ahondar mucho en esto como para que quede muy bien fundamentado. Dice, pero para que nadie pueda pensar que amar puede usarse en el bueno, mal sentido, y querer solo en el bueno, preste atención lo que dice el Salmo. Agustín siempre va a justificar desde la misma escritura. Dice, el que quiere la iniquidad odia su alma. Y también lo del apóstol Juan. Si alguno quiere al mundo, el Padre no lo quiere a él, ¿no? He aquí en un solo lugar el querer en el buen y en el mal sentido, ¿no? Interesante. Para que nadie eche de menos el amor en el mal sentido. O sea, en el bueno ya lo hemos visto. Lea el pasaje, se alzarán hombres amantes de sí mismos, amadores del dinero, desde amar y querer en la sección negativa y amar y querer en la sección positiva, ¿no? Por consiguiente, dice, la voluntad recta es el amor bueno. Fíjense qué interesante, la voluntad recta es el amor bueno y la voluntad perversa es el amor malo, ¿no? Entonces, el amor que codicia tener lo que ama es la apetencia. Entonces, el amor que codicia tener lo que ama es la apetencia. En cambio, cuando lo tiene ya y disfruta de ello, tenemos la alegría. Si huye de lo que le es adverso, es el temor, y si lo experimenta presente ya es la tristeza. Así pues, estas cosas son malas si el amor es malo y buenas si el amor es bueno. Entonces, si el amor es bueno o es malo, dependerá muchas de las acciones que podamos realizar en la vida, ¿no? Fíjense qué interesante este Agustín, cómo profundiza esa sesión del amor, ¿no? Dice, demostremos esto por las escrituras. Agustín no quiere quedarse en las ramas, quiere ir profundizando. Dice, desea el apóstol morir
y estar con Cristo. Y se dice también, arde mi alma en apetencia, deseando tus mandamientos. O con expresión más propia, la pasión por la sabiduría conduce al reino. En cambio, el uso del lenguaje ha conseguido que las palabras, fíjense ustedes, apetencia o pasión, si no se especifica algo, se entienden en el mal sentido. Apetencia y pasión, ¿no? Entonces, la alegría se entiende en el buen sentido, así. Alégrense justos y reconcíjense en el Señor. Tú has infundido la alegría en mi corazón. Me colmarás de alegría en tu presencia. Sigue citando la escritura. También el temor lo usa en el buen sentido el apóstol en varios pasajes, el temor en el buen sentido. Trabajen con temor y temblor en la obra de la salvación. O sea, no te engrías, antes bien vive con temor. Me temo que igual que la serpiente sedujo a Eva con astucia, se pervierta su modo de pensar y abandone la entrega y fidelidad a Cristo. O sea, ya la tristeza que Cicerón llama más bien pesadumbre y Virgilio dolor, al decir, tienen dolor y se alegran, surge acerca de ellas una cuestión delicada. Si se le puede usar en el buen sentido, o sea, yo he preferido usar la palabra tristeza porque la pesadumbre, el dolor se encuentran más bien en los cuerpos. Qué interesante esto, fíjense ustedes. El uso, dime qué amas y te diré quién eres. Dime qué tipo de amor que de acuerdo a la decisión que tengas sobre él te lleva hacia el bien o hacia el mal, ¿no? Ahora bien, vamos entonces a una meditación un poco más sistemática, como lo hacemos siempre. Vamos a tomar como texto referente el Evangelio de Mateo, San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Si hubiera que resumir toda la espiritualidad de San Agustín de Hipona en una palabra, probablemente esta sería la mejor, amor, ¿no? O sea, no el amor, y esto es bueno decirlo, no el amor entendido como sentimiento pasajero, emoción superficial o un entusiasmo momentáneo, sino como la fuerza más profunda que mueve la existencia humana. Para Agustín el hombre no es principalmente, es bien interesante esto, para Agustín el hombre no es principalmente lo que piensa, sino ni lo que posee, ni siquiera lo que hace. El hombre es sobre todo, y lo decíamos en el título de esta charla, el hombre es lo que ama. Por eso, cuando, cuando reflexiona sobre las palabras amar, querer y caridad, llega a una conclusión que atraviesa toda su obra. El problema no es amar, sino que amamos y cómo lo amamos. Fíjense qué interesante esto. El problema no es amar, que amamos. El problema es qué amamos y cómo lo amamos. Muchas personas piensan que amar siempre es bueno y sin embargo Agustín nos obliga a ir más lejos. También se puede amar mal, lo que dice Agustín, también puedes amar mal. O sea, se puede amar el dinero más que la justicia, se puede amar la fama más que la verdad, se puede amar el placer más que la libertad, se puede amar el propio ego más que a Dios. El amor es una fuerza inmensa, pero no es automáticamente santa, ¿no? Su calidad, y esto es bien interesante tenerlo presente, su calidad depende de la dirección.
Por eso afirma algo extraordinario. La voluntad recta es el amor bueno, ¿no? La voluntad perversa es el amor malo. En otras palabras, el corazón humano nunca deja de amar, amar y ser amado, ¿no? Incluso cuando se equivoca, sigue amando. El problema no es la ausencia de amor, sino el orden, el desorden en el que puede estar. O sea, el pecador no es alguien incapaz de amar, ojo con eso, el pecador no es alguien incapaz de amar, es alguien que ama las cosas equivocadas o las ama de una manera equivocada. Esta intuición de Agustín explica buena parte de nuestras luchas interiores. Entonces, todo este canal habla un poco sobre esa interioridad, ¿no? O sea, muchas veces creemos que nuestros problemas nacen simplemente de la debilidad o de la falta de disciplina. Pero Agustín nos invita a mirar un poco más al fondo. Detrás, fíjense a lo que nos lleva Agustín. Detrás de cada decisión hay un amor. Detrás de cada pecado hay un amor desordenado. Detrás de cada virtud hay un amor ordenado. La cuestión decisiva es, ¿qué hago? Esto es bien interesante. O sea, la cuestión decisiva no es qué hago, sino qué amo. Esto es importante, ¿qué amo? Por eso resulta tan importante el, el diálogo entre Cristo y Pedro. El Señor no le pregunta primero cuánto sabe, cuánto ha trabajado o cuántos sacrificios ha hecho. Le pregunta, ¿me amas? Pregunta por el amor, ¿me amas? O sea, toda la vida cristiana termina reduciéndose a esa pregunta, porque el amor es el centro desde donde se organiza, según Agustín, toda la existencia. El conocimiento ilumina, la voluntad decide, las obras expresan, pero el amor es el que imprime, es el que propone la dirección. Agustín observa además algo fascinante. De ese amor nacen todos los demás movimientos del alma. O sea, si amamos algo que deseamos alcanzar, aparece la apetencia. Si amamos algo que deseamos alcanzar, aparece la apetencia. Si lo poseemos, surge la alegría, ya lo tengo, la alegría grande. Si tememos perderlo, nace el temor. O sea, si lo perdemos, aparece la tristeza. Es decir, nuestros sentimientos más profundos son como ramas que brotan de una misma raíz, del amor, ¿no? Dependiendo cómo amemos, un amor ordenado, un amor desordenado. Y aquí aparece una enseñanza de inmenso valor espiritual. Muchas veces luchamos contra nuestros temores, nuestras tristezas o nuestras inquietudes sin preguntarnos qué amor las está alimentando. Pero Agustín nos enseña que para sanar las emociones hay que llegar al amor que las origina, hay que ahondarse ahí. O sea, porque el corazón siempre termina sufriendo o alegrándose según aquello que considera su tesoro, así lo dice la escritura. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por ejemplo, si mi tesoro es el prestigio, viviré con miedo a perderlo. Si mi tesoro es el dinero, viviré preocupado por conservarlo. Si mi tesoro es mi propia imagen, sufriré cada vez que alguien la cuestione. Pero si mi tesoro es Dios, aunque experimente dificultades, habrá en el fondo
aunque experimentemos dificultad, habrá en el fondo una estabilidad que nadie puede destruir, ¿no? Porque, no porque, ojo, no porque desaparezcan los problemas, sino porque el amor principal permanece seguro. En el amor de Dios permanece todo seguro. Todo lo demás se pierde, se esfuma. A todo lo demás genera temor, ¿no? Por eso Agustín, y esto es bien interesante tenerlo presente, que esto aporta mucho a la antropología, por eso Agustín no condena el deseo, la alegría, el temor o incluso cierta tristeza. Todas estas realidades pueden ser buenas cuando brotan de un amor bueno. El deseo de Dios es santo. La alegría por la presencia del Señor es bendita. El temor de apartarse de Él es saludable. La tristeza por el pecado puede convertirse en un camino de conversión. Todo depende del amor que lo sostiene. Y aquí entramos en una de las grandes claves de la madurez cristiana y uno de los aportes agustinianos más profundos, ¿no? No se trata simplemente de reprimir emociones ni de endurecer el corazón, se trata de algo mucho más profundo, ordenar el amor. O sea, cuando el amor se ordena, poco a poco todo lo demás encuentra su lugar. O sea, la alegría deja de ser superficial, el temor deja de paralizar, la tristeza deja de destruir, el deseo deja de esclavizar. En el fondo, toda la obra de Dios en nosotros consiste en esta lenta educación del corazón. Dios no quiere arrancarnos la capacidad de amar, ¿no? Quiere enseñarnos a amar bien. Quiere que el amor deje de girar obsesivamente alrededor del egoísmo de nosotros mismos y encuentre finalmente el descanso en el Señor. Tal vez hoy, Señor, hoy el Señor no te preguntaría cuántas cosas sabes, ni cuántas responsabilidades tienes, ni siquiera cuántos éxitos has alcanzado. Tal vez la pregunta simplemente sería esta: ¿qué amas realmente? Porque allí donde está tu amor más profundo, allí está tu corazón. Donde está tu amor más profundo, allí está tu corazón. Y el que sea bueno o malo define esa dirección. Y allí donde está tu corazón, allí se está construyendo tu eternidad. Señor, tú conoces los amores que habitan mi corazón, purifica aquello que está desordenado, corrígelo, lo que lo aparta de ti, y fortalece todo amor que me conduzca a la verdad. Enséñame a amarte sobre todas las cosas, para que mis deseos, mis alegrías, mis temores y mis tristezas encuentren en ti su verdadera medida. Haz que mi corazón descanse finalmente en el amor que nunca pasa. Qué hermosa esta reflexión de Agustín hoy. La verdad es que este camino de la vida, cuando ya hemos venido sumando experiencias, consiste también en unir, purificando el corazón de lo que no es verdaderamente el amor, del recto amor, del amor ordenado. Y a veces pues, vivimos este dolor de la experiencia del amor no ordenado, que es el que desajusta, que es el que genera tristeza, que es el que genera vacío, que es el que no permite que tengamos esa paz interior, ese sosiego del corazón. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecida noche para todos.